micrófono yo creo que está un poco bajo, para que me hagan el favor de arreglar el sonido. El encargado, Maxi, por favor, vamos a subirlo un poquito. Estuvimos orando por Derek, el nieto de nuestra hermana Mildred, y hoy está entre nosotros bien de su operación. Como dice la hermana Liliana, es bueno ponerle rostro a las respuestas de nuestras oraciones para que nosotros veamos por quién estuvimos orando, y oramos por él y el Señor lo ha traído con bien a visitarnos. Quiero por favor que en la tarde de hoy me acompañen en la carta escrita a los Romanos en el capítulo 10 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Romanos capítulo 10 del versículo 13 al versículo 15. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias por este precioso, maravilloso y hermoso día que tú nos has regalado. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tus favores. Gracias por tu eterna misericordia. Gracias, Señor, por que es inagotable. Gracias, Dios mío, porque hasta el día de hoy tú extiendes tus manos diciéndole al hombre cuánto lo amas. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por Jesucristo. Gracias por justificarnos en la cruz para que hoy nosotros podamos decir cómo poder ser salvos. Señor, añade bendición a tu palabra el día de hoy. Padre, que no vuelva vacía. Yo te ruego por tus méritos, te ruego, Señor, por el justo, que hoy tú les reveles a cada persona en este lugar tus propósitos, que tú reveles en este lugar, oh Dios Padre eterno, lo que este mundo está haciendo que no escuchemos, y es tu llamado. En Cristo Jesús yo oro y pido tu asistencia, Señor, porque solamente tú tienes el poder transformador para convencer al hombre. En Cristo Jesús oro y te doy gracias. Amén y amén. Dice el apóstol que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y una de las cosas maravillosas es que Jesucristo vino como un mensajero, y el mensaje que Cristo trajo fueron las buenas nuevas, las noticias del reino. Yo quisiera que no se me entretuvieran. Los que están recién paridos usualmente caminan mucho. Bueno, Oscar no está aquí, Oscar está en la República, pero yo quiero que los jóvenes se me concentren bien en esta predicación. Y los que no son tan jóvenes también. Pero yo quiero, por favor, pelee su batalla y escuche lo que Dios tiene para usted el día de hoy. No se entretenga. No se entretenga. Porque yo les aseguro a ustedes que lo que Dios tiene que decirles hoy puede marcar su vida. Nosotros tenemos a Jesucristo que vino a anunciar el reino, y cuando leemos los escritos en Mateo, en Marcos, en Lucas, esto es algo que resulta claramente evidente. En el Evangelio de Lucas nosotros encontramos las propias palabras de Jesús, quien descubrió la misión de esta manera. Es necesario
que también a otras ciudades ustedes anuncien el evangelio del reino, porque para esto yo he sido enviado. En Marcos nos relata que Jesús al principio de su ministerio vino a Galilea predicando el evangelio del reino, Marcos 1:14. Y el evangelio de Mateo nos dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Mateo 4:17 y Mateo 4:23. Nosotros en este pequeño texto que leímos nos encontramos con 4 preguntas que Pablo nos hace. Hay 4 preguntas aquí. Una de ellas es cuando el apóstol dice: ¿cómo pues van a invocar a aquel en quien no han creído? Y la otra pregunta es: ¿cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? La tercera pregunta: ¿cómo van a oír sin haber quien les proclame? ¿Cómo es que van a escuchar sin haber quien les hable? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? 4 preguntas que Pablo nos hace y se las hace a usted también. Las personas necesitan escuchar el evangelio de salvación. Romanos 10:14 nos muestra la manera en que las personas pueden ser salvas. Una sola cosa. Y el apóstol dice que es la predicación del evangelio. Es el único medio que Dios ha utilizado para salvar a los pecadores. Ni son los milagros, ni son las profecías, ni son que Dios me dijo, ni son los rituales, ni es lo que tú crees que funciona. La predicación del evangelio es lo único que puede salvar al pecador, porque es el único medio que convence al hombre de que está mal. Ahora, ¿quiénes son los que deben proclamar el evangelio? Cuando nosotros leemos en Lucas, en el capítulo 24, que el Señor Jesucristo resucitó y va acompañando a algunos de sus discípulos camino a Emaús, en el versículo 47, en el versículo 48, Cristo le da una indicación a esos discípulos y les dice que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En Mateo 24:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Marcos 16, versículo 15: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Cristo nos ordenó hacer lo que Él hizo. Y como sus discípulos, nosotros debemos de imitarlo. Alguien dijo que Cristo pudo haber escrito el mensaje del evangelio en las nubes para que todo el mundo lo viera, así como hay unas carteleras que pasan o las vallas que usted cuando va, los letreros que están en las autopistas, en los highways, ustedes lo leen. Cristo pudo haberlo hecho de esa manera. Como también pudo haber dejado Biblias, así como cae la lluvia del cielo, Él pudo haber enviado Biblias desde el cielo para que le cayera a cada casita en cada parte del mundo. O enviar un grupo de ángeles alrededor de toda la tierra para proclamar su palabra. No asignó a los ángeles porque ellos no tienen un conocimiento intuitivo acerca de la redención. A los ángeles se les ha hecho ministradores y servidores de los creyentes, pero no tienen ese privilegio. Por lo que nosotros podemos ver que Cristo incluso pudo haber llamado a hombres al arrepentimiento y a la fe para que escucháramos audiblemente la voz. Cristo pudo haberlo dicho, aparecérsele a usted en sueño, hasta aparecérsele como le hizo a Pablo,
camino a Damasco. Sin embargo, él decidió que el evangelio de salvación tenía que ser dicho por los hombres. Una responsabilidad que solamente nos dio a nosotros. Hay razones por las que nosotros también pudiéramos alegar que fue el hombre quien desobedeció a Dios, por la cual tiene la responsabilidad para predicar las buenas nuevas de salvación. Que fue el hombre quien cayó en pecado. Que fue el hombre quien incidió en la maldad. Que fue el hombre que se alejó de Dios. Y que fue el hombre quien propagó la maldad a los demás hombres. Es como si Dios estuviera diciendo: tú fuiste el culpable. Tú eres el que tienes que ir de casa en casa y con tu boca, de persona en persona, para decir lo que yo he hecho por ustedes. Por tanto, Dios utiliza al mismo hombre como instrumento para propagar la salvación de los humanos. Se les ha encargado a los hombres el ministerio de la reconciliación. Dice 2 de Corintios capítulo 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuchen esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto significa que nosotros somos los asignados desde el cielo para predicarle a los hombres que a través de la cruz de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, fue que nosotros tenemos reconciliación con el Padre. Pregunta: ¿cómo son sus emociones cuando usted recibe una buena noticia? Usted salta de alegría. Usted llama por teléfono y comienza a pensar en todas las personas que usted quiere alegrarle el oído, diciendo lo bien que usted se siente por esto que le ha pasado. Sin embargo, la mejor noticia que puede salir de nuestra boca, con todo el ímpetu, con todo el gozo, con todo el regocijo, es decir que Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para ofrecernos vida eterna a todos nosotros. Cristo nos ordenó hacer lo que Él hizo. Esa buena noticia tiene tanto poder que todo pecador que se arrepiente y pone la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz será salvo, sin importar el pasado. Y una anécdota a esto, nosotros lo encontramos con el apóstol Pablo. Dice que cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco para hacer su justicia con los seguidores de Jesucristo, y el Señor se le presentó, dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no sé cómo son sus oraciones. Yo no sé si dentro de sus oraciones está que cuando usted dobla sus rodillas, usted le pregunte a Dios que le muestre cuál es su propósito de vivir. Porque yo le aseguro a usted que Dios a usted no lo creó para que viviera en una casa cómoda, para que estuviera estrenando ropa todos los días, para que usted se coma todo lo que usted quiere, para que usted le dé gusto al cuerpo, para que usted haga metas y llene sus metas. Son parte de las bendiciones de Dios. Pero yo quiero que usted sepa, como lo he dicho en otras ocasiones, que si usted tiene vida, usted la tiene con sentido. Si no, Dios lo hubiera hecho una cucaracha o lo hubiera hecho un ratón. Dios lo creó a usted, un ser humano, a imagen y semejanza de Él, con propósitos. Y vemos que el apóstol Pablo entendía perfectamente que cuando nosotros somos llamados, debemos de conectarnos con Dios para preguntar: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pues si a usted se le hace tan difícil en oración investigar esto, aquí hay una respuesta. Dios quiere que tú prediques el evangelio a toda criatura. Pablo aprobaba asesinar a los cristianos, maltrataba a las mujeres,
no tenía compasión de nadie que fuera seguidor de Jesucristo. El apóstol Pablo, escritor de 3 epístolas, dice que cuando Dios le dio órdenes a Ananías para que fuera donde el apóstol Pablo estaba, dicen Hechos en el capítulo 9, en el verso 13, que Ananías le respondió a Dios: yo he oído mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía miedo de ir donde el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese tiempo, por todos los atropellos que Pablo cometía. Era un perseguidor de los cristianos. Y nosotros, cuando vemos en Hechos capítulo 7, en el versículo 58, dice, describiendo la muerte de Esteban, que echándole fuera de la ciudad, apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice en el capítulo 8, en el verso 1, que Saulo consintía la muerte de Esteban. Y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaban a la cárcel. Estamos hablando de un hombre tremendo, duro, lleno de maldad. Él mismo se describe en Hechos 26, en el versículo 9, cuando dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, y con la autorización de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que lo maldijeran, para que maldijeran a Jesús. Estaban tan violentamente contra ellos que yo los perseguí hasta en ciudades extranjeras. ¿Por qué estoy trayendo el testimonio de Pablo hoy, un día como hoy, en esta prédica misionera? Dios me hizo experimentar a mí en este viaje al Ecuador cosas que yo no había experimentado en mi vida. Una de ellas fue, el hermano Vinoe sabe que nosotros fuimos sin programa y nos decían: hay que predicar en la mañana en tal sitio, hay que predicar en la noche en tal sitio, hay que hacer esto en la mañana y hay que hacer esto en la tarde, el día completo. Y en una de ellas me dicen que tengo que predicar en la prisión. La prisión en el Ecuador, a esa prisión justamente donde nosotros fuimos, es una prisión que los que gobiernan son los presos, no los policías. Es una prisión que los presos son los que tienen el control de ella. Nosotros tenemos que pasar por una seguridad para poder entrar al recinto. Eso es la única autoridad que tiene la policía. Pero después que entramos al recinto, usted no ve un solo policía, porque todos son los presos caminando dentro y son ellos los que tienen el poder de manejarse ahí. Antes de yo entrar a ese sitio, yo le decía al Señor: no me dejes salir de este sitio sin regalarte una corona para Cristo. Yo quería tener propósitos en esa visita. Yo no quería llegar aquí y pararme en este púlpito con las manos vacías. Y Dios se encarga, porque en otras de mis años de misionera yo siempre le decía: Señor, cárgame de regalos para ti. Porque los regalos de Dios son los testimonios que tú dices que Dios hace. Y cómo Dios opera haciendo milagros donde quiera que tú vas cuando tú obedeces este mandamiento. Cuando nosotros entramos, yo escuché
más de 200 hombres cantando. De los peligrosos más grandes que hay en el Ecuador. Y también había de la Mara, de Honduras, habían de Colombia, porque había un excarcelado de Colombia que andaba con nosotros. Cuando yo llegué y veo una cantidad mayor que la que hay aquí de hombres con un coro que se escuchaba en el cielo, yo comencé a llorar. Porque yo no podía entender lo que estaba mirando. Cuando a mí me dieron la predicación, el Señor me ministró y me decía a mi corazón: háblale del perdón de los pecados. Háblale de que mi hijo fue a la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en ese sacrificio, no importa que su pecado sea rojo como el carmesí, yo como blanca lana se lo pongo. Yo no tenía predicación preparada porque era así: hay que predicar aquí, hay que predicar aquí. Y estaba tan intimidada que a Binoy lo pusieron a hacer su testimonio. Y yo le dije a una de las pastoras, a la pastora que andaba con nosotros: yo creo que es suficiente con lo que él está haciendo, hagan el llamado. Y ella me decía: ¿usted cree? Pero era por no decirme: usted no se va sin predicarle a esta gente. Cuando yo comencé a predicarle a ellos, les hablaba de que ellos tenían una sentencia. Ahí habían hombres que estaban presos. Binoy tiene 13 años que salió, 15 años que salió de la prisión. Y habían 3 que estaban presos todavía, desde que él estaba preso. Habían personas que tenían 22 años presos en ese sitio. Y personas que tenían sentencias donde ningún abogado lo veía. Hombres que habían sido abandonados por mujeres, habían sido abandonados por los hijos, habían sido abandonados por las esposas, habían sido abandonados por los padres, por las madres, porque se habían portado tan mal afuera que ya nadie quería saber de ellos. Y ellos estaban en ese lugar. Cuando yo comencé a predicarles, yo le hablaba de que no importaba la sentencia que los jueces le habían dado en ese sitio. Ese día era para ellos salir absueltos del pecado, quedarse presos pero libertados en Jesucristo. Y les hablaba y les decía que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación, y que no importaba cuán larga fuera su sentencia, que no importaba qué crímenes tan grandes ellos habían cometido. Y les dije: el que ama a Jesucristo no le importa ni siquiera perder su vida, porque yo estoy aquí predicándole a ustedes y no me importa si tengo que perder mi vida el día de hoy, porque yo sé en quién he creído. Ahora, ¿cuáles de ustedes van a estar delante del Cordero como lo voy a estar yo? Hoy es el día de decisión en esta prisión, y usted le va a decir al Señor si quiere ser perdonado por los hombres o si quiere ser perdonado por Dios. 6 hombres pasaron al frente llorando como niñas, aceptando al Señor como su Salvador y pidiendo perdón por sus pecados. 6 hombres que cuando yo salí del lugar hubo uno de ellos ahí. El que va ahí no tiene protección de policía, de que no te pase nada. Es con ellos que tú estás ahí, y ellos hacen contigo lo que quieren ahí. Y hubo uno de ellos que se me acercó y me dijo: usted le pidió a Dios una corona para Cristo, se lleva 6. Y quise poner esta dentro de ver cómo Dios sigue operando, cómo Dios sigue salvando, cómo Dios sigue llamando. Y yo le decía a uno de los pastores de una de las iglesias que prediqué: en Estados Unidos yo tengo que predicar 1000 sermones para que una persona se convierta. Y él me decía: tan duro está el corazón del hombre allá. Y yo le decía: así está de duro el corazón del hombre. Cuando estos hombres, que son unos delincuentes, ya usted se imagina
Tenía unos aspectos que si uno se lo encuentra en la calle, sin embargo, con el poder de Jesucristo, yo le ponía las manos a cada uno de ellos en la cabeza, sin que nadie me lo impidiera, para decirle: tú eres bienvenido al seno de Dios. Tú eres bienvenido en el reino de los cielos. Tú eres bienvenido porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Gente que quería salvación. Sin embargo, de esos 4 hombres que yo le estaba diciendo que se acordaran bien de ellos, habían 3 que eran mercenarios. Mercenario es el que se le paga para que mate. Había uno de ellos que me confesó, con 22 años en la prisión, que desde los 14 años él comenzó a matar haciendo justicia. Y mató más de 100 personas. Y hubo otro que también era con uno de los que estaba cenando con él, que tengo el testimonio. El hermano vino y no me lo quiso contar allá, me lo contó cuando estábamos en el avión, que él decía que a él le agarraban, 2 personas le agarraban a la víctima y que él lo degollaba y la sangre brotaba de su cuello cuando lo mataba. Los 3 que ustedes vieron en la fotografía comiendo conmigo eran mercenarios. Pero Dios lo llamó al arrepentimiento y los llamó en esa prisión que yo les estoy describiendo. Y ese que había matado a más de 100, cuando yo le pregunté, me dijo: cuando el Señor me llamó, yo le dije: Padre, mis manos nunca más volverán a tocar un ser humano. Mis manos ahora serán dedicadas solamente para tu gloria. Y el hombre es el pianista de la iglesia y director de la alabanza. Mis manos serán solamente, y donde nosotros íbamos a predicar, era él que tocaba. Y el Señor me decía: no importa, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como la blanca lana vienen a ser cuando vienen arrepentidos delante de mí y se convierten a mí. En la conversión, Cristo le dijo al apóstol Pablo: dile a la gente que me has visto. Yo te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de las tinieblas a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Usted sabe que usted es responsable de cada alma que se va al infierno si usted no le habla de que tienen esperanza y salvación en Jesucristo. Usted sabe que hay un mensaje de autoridad asignado exclusivamente a usted para decirle al perdido de que hay esperanza y que no importa que esa persona haya hecho, el Señor está con su brazo extendido ofreciendo el perdón gratuito a todo aquel que crea en lo que Cristo hizo. Cuando nosotros estamos seguros de que hemos visto a Cristo, nuestro deber es proclamarlo aunque nos cueste la vida. Dice el apóstol Pablo, cuando ya él sabía que su vida era como basura y que no importaba lo que a él le pasara. Yo no sé, yo quiero que mis hijos biológicos que están aquí sepan, y mi hermano también, que no me importa perder la vida por Jesucristo. No importa a donde yo tenga que ir, porque ese día se cumplirá el propósito de mi vida. Hay un viaje que lo estoy programando y el viaje consta de ir a la selva del Amazonas a predicarle a los indios. En octubre, la primera semana. Este viaje no es para todo el mundo. 4 horas en autobús, 1 hora en avioneta, 1 hora en lancha por un río y 1 hora dentro de la selva caminando para poder llegar hasta ellos. Póngase a orar a ver si Dios le aprueba que usted vaya, porque no es un viaje para todo el mundo.
yo voy. Si usted me quiere acompañar, me lo hace saber. El apóstol Pablo, cuando iba a Jerusalén, hubo un profeta que se apareció llamado Ágabo, quien también dice que tenía el don de profecía, y que se le acercó y tomó el cinturón de Pablo y se lo ató de los pies en la mano y le dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Y dice que cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes, esto es Lucas describiendo aquí, suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén porque había peligro para él allá. Pero él dijo: ¿por qué tanto llanto? ¿Por qué es que lloran tanto? Me parte el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesucristo. Y al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Ahora bien, ¿qué ha dicho Cristo en cuanto a esto? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que yo les he dado. Y tengo por seguro que estoy con ustedes. Cristo nos da la seguridad. Tengan seguro que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. La última iglesia que nosotros visitamos allá, la predicación terminó a las 9 de la noche. Estaba lloviendo mucho y la carretera era de tierra, todo era lodo. Y lo que yo le mostré a ustedes en la fotografía de la minivan en la que nosotros andábamos, camino al aeropuerto, la minivan cayó en un hoyo y no se podía mover. Había mucha lluvia y todos tuvimos que salir bajo el aguacero para ver si empujándola la minivan salía, pero era imposible porque era en un hoyo completamente que había caído la parte del frente. Algo similar nos pasó en Honduras una vez que tuvimos que pasar un ferry y era imposible que el autobús saliera del lugar en donde estaba. Y yo, conociendo a mi Dios, le dije a unas mujeres que andaban con nosotros: vengan, que tenemos que pedir la asistencia de Dios. Y comencé a orar lo que dice el Salmo 20 cuando dice: en la angustia clama al Señor, clama al Dios de Jacob. Y Dios envía ayuda desde el santuario. Y comencé a orar con esas mujeres, a decirle: Señor, muestra tu milagro. Vamos camino al aeropuerto. Y nos dice una de las pastoras que anda con nosotros: guarden los celulares, porque comenzaron todos nerviosos a llamar para que fueran a rescatarnos. Y dice ella: guarden los celulares, porque estábamos en una área de alta violencia, de alta criminalidad. Y los ladrones andaban detrás de asaltar y detrás de coger los celulares. Yo tenía el pasaporte mío, el pasaporte de Binoy, tenía mi celular y tenía una cartera porque era para el aeropuerto. Yo nunca usé cartera ya. Si andaba con algo de dinero, andaba con él en los zapatos. Y cuando se puso ese pánico de que teníamos que guardar los pasaportes, yo guardé mi pasaporte en la ropa interior y decía: si nos vienen a asaltar, le entrego la cartera, pero nosotros necesitamos los pasaportes para poder salir del país. Y la minivan inclinada en el hoyo, nosotros teníamos que llegar al aeropuerto. Y cuando estoy orando con esas mujeres, le pido al Señor: Padre, muestra tu gloria, manda a tus ángeles desde el cielo, ayúdame a irme dejando un testimonio aquí de que tú envías a tus ayudantes y ellos obedecen. Señor, que estas mujeres puedan tener esta oración en su mente y la impacte por toda su vida. No pasaron 5 minutos cuando llegó un camión, un truck nuevo como del 2022, que tenía un letrero que decía: para Dios nada es imposible.
Cuando las mujeres vieron esto, se quedaron impactadas de ver cómo Dios había enviado ayuda desde el santuario. Y cuando el chofer que andaba con nosotros les dijo a ellos la emergencia que nosotros estábamos teniendo, se paró y dijo que él nos iba a sacar del hoyo en el que habíamos caído. Resulta que el dueño de ese camión era un pastor y él llamó al pastor. El pastor llegó, engancharon la minivan y la minivan salió. Pero cuando salió la minivan, llegaron dos pastores con dos minivan más para poder reclutarnos a nosotros y llevarnos hasta el aeropuerto, porque sabíamos que estaba a corto tiempo de llegar. El Señor Jesucristo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él dice: cuando vayan a anunciar el evangelio, no tengan miedo en lo que va a pasar, porque yo estaré con ustedes. Yo soy el que voy a estar al lado de ustedes. Yo soy el que voy a pelear la batalla. Yo soy el que voy a suplir. Yo soy el que te voy a dar testimonios de que mis milagros aún no se han acabado. Yo soy el que voy a estar ahí para hacer las cosas por ti. Pablo quiere mostrarnos. Y cuando vinimos a llegar al aeropuerto, habían más de 6 carros custodiando que nosotros pudiéramos estar bien. El abogado del que le hablé fue uno de los que llegó al aeropuerto para ver si nosotros estábamos bien, porque él era capaz de ir a cualquier sitio a buscarnos y nosotros pudiéramos llegar al aeropuerto bien. Pablo quiere mostrarnos el papel tan crucial que juega la predicación del evangelio en este proceso, para que un pecador pueda creer en Cristo e invocarlo y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que hizo para salvar pecadores y crea en los hechos de Él. Lo que tiene que estar en nuestra boca es que Cristo vino para salvar al que está en pecado, que Cristo vino a destruir las obras del diablo, que Cristo vino para dar vida en abundancia, que Cristo vino para dar su vida en rescate de muchos, que Cristo vino para revelar el amor de Dios al mundo, que Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Cristo vino a ser partícipe de la naturaleza divina, que Cristo vino para restaurar la sanidad de la naturaleza humana, que Cristo vino para ser sacerdote e intercesor ante el Padre por nosotros. Y sobre todo, este texto que fue el que usé en la prisión para yo poder ministrar a los presos, vino para traer buenas nuevas a los afligidos. Vino para vendar a los quebrantados de corazón. Vino para proclamar libertad a los cautivos. Vino para traer liberación a los prisioneros. Vino para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Vino para consolar a los que lloran. Vino para conceder que los que lloran en Sión. Vino para dar diademas, a cambiar las diademas. Vino para conceder a los que lloran en Sión. Vino para dar manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Vino para traer aceite de alegría en vez de luto. Vino para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Cuántas buenas noticias tenemos para darle a todo aquel que está cautivo? Todo esto son motivos para nosotros decir: hay esperanza. No importa tu condición, hay esperanza. El Rey de Reyes y Señor de Señores descendió del cielo para venir a vivir como el más pobre de los hombres. A lo mejor tenía una sola vestidura, dejó toda su gloria y todo su esplendor. ¿Cómo nos quedaremos callados ante esta buena noticia? Es por esto que Pablo dice en el versículo 14: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salven? Nadie se va a salvar porque reconozca que Dios es amor. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. Nadie se va a salvar porque reconozca que Dios es misericordioso. El diablo y sus ángeles también lo saben y están perdidos. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo,
a favor de los pecadores. A lo mejor es por eso que nuestro mensaje es tan mediocre, porque aún nosotros mismos no sabemos qué fue lo que Él hizo por nosotros. Por medio de la persona y la obra de Cristo es que nuestros problemas están resueltos. Por eso es que Dios pasa por alto la justicia que tiene para con nosotros, por lo que Él hizo en la cruz. Nosotros somos pecadores y merecemos el infierno, merecemos la condenación, pero Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. ¿Sabe cuántas personas el día de hoy han ido directo al infierno? Y hoy Dios está trayendo a tu vida esta buena noticia de que tú sepas que si crees en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú puedes ser salvo, y en este mismo momento el Señor llevarte y tú lo verás coronado en gloria y majestad delante del trono de Dios. Este mensaje tiene que estar para todo el mundo. Esto es un mensaje para propagarlo por todas partes. Estas son las buenas noticias. Lo único que le debe de dar sentido a nuestras vidas son estas buenas noticias. Yo quiero que el día de hoy usted se vaya contagiado del gran poder de Dios. Yo quiero que el día de hoy usted se vaya impactado de lo que ese Dios, no ese Diosito, porque es a un Dios todopoderoso que nosotros le servimos, ha hecho en su vida y ha hecho en la mía. Si yo le decía, Señor, si tú le cambiaste la vida a esos delincuentes, a esos hombres, a esos mercenarios que tienen sobre su conciencia más de 100 personas que hayan matado, y tú le diste perdón, Padre, eso no se compara con nada en esta tierra. Y Dios el día de hoy te está llamando a una vida de arrepentimiento. Si tú estás aquí y tú no has tomado el paso de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, el único Salvador personal, y tú no te apoyes en tu justicia, ni te apoyes en lo que tú has hecho, ni te apoyes en lo que hiciste en el pasado, Dios te está brindando esta misma oportunidad. Y estos hombres que yo acabo de describir no son menos pecadores que tú. Tú estás en la misma categoría si no aceptas ese sacrificio de la cruz. Tú estás en la misma categoría que ellos. Si tú hoy te has sentido impactado de escuchar esta tragedia en estos hombres, tú estás igual que ellos antes de que ellos se convirtieran, si tú no lo has hecho todavía. Este es el momento de salvación. Y si tú estás aquí, como le dijo este pastor Abinoe, esto no es para cobardes, esto es para hombres valientes, porque la palabra dice que solamente ellos pueden arrebatar el reino de los cielos. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, no desaproveches esta oportunidad y levanta tu mano y nosotros oraremos por ti. Si estás aquí sin Cristo, aprovecha el mensaje de salvación que el día de hoy Dios está trayendo a tu vida. No seas tú parte de ese grupo que se le predica y se resiste y no quiere decir, Señor, yo quiero que tú seas mi comandante en jefe. Yo quiero ser parte del ejército de salvación. Yo quiero ser parte del ejército del cielo. Yo quiero que tú seas mi comandante, aunque yo comience como un raso. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día de salvación para tu vida. Si hay alguien aquí, este llamado no se hace siempre. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo y ha querido poner su justicia en la cruz del Calvario, hoy es el día para que lo hagas. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada. Y yo te ruego por los méritos de Cristo que ella no vuelva atrás vacía. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu convenza de pecado a todo aquel que está aquí sin ti. Señor, necesitamos hombres y mujeres valientes que quieran dar su vida por ti. Yo quiero, Señor, que tú reclutes el día de hoy para el ejército del cielo hombres y mujeres que quieran entregar su corazón a ti. Oh Padre Santo, yo no tengo autoridad, pero tú sí la tienes. Tú eres el que hablas a los corazones. Tú eres, Señor, el que trabajas
como un martillo en la vida del que no te conoce. Y yo clamo por misericordia para todas esas almas, Señor, que necesitan venir en arrepentimiento y fe ante ti. Glorifícate, Señor, porque solamente en ti hay salvación. En el nombre de Jesús. Gloria sean dadas a Dios.